Bien, vamos a ver en este día este tema relacionado con enajenación, el ISR que pagan las personas físicas cuando enajenan, en este caso cuando enajenan una casa habitación. Recordemos que están grabados para ISR las enajenaciones que se realicen de cualquier bien inmueble, siempre y cuando la persona no lo realice de forma constante. Aquí estamos hablando de cuando se realiza esta actividad de forma esporádica. Entonces, tratándose de este tipo de enajenaciones, el artículo 93, fracción 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos especifica que están exentos hasta el importe de 700,000 unidades de inversión, lo que es conocido como las UDIs. Para ello, el requisito que piden, y pues es indispensable, de que la operación se haga ante notario público. Ese es el requisito más indispensable de esto. Bien, vamos a ver un caso de cómo se va a pagar el impuesto. Recordemos también que el impuesto se va a pagar, primero que nada, el pago provisional se va a hacer ante el notario. Él tiene la obligación de recaudarlo en el momento en que se hace la firma de la escritura y él tiene 15 días posteriormente para pagarlo a la Hacienda. Aquí tenemos los datos de este ejercicio. Se trata de un caso práctico por enajenación de inmuebles cuando es casa habitación. Tenemos aquí que el costo de adquisición del inmueble fue de 1,287,750 y que en la escritura está separado el valor del terreno y el valor de la construcción. Tenemos aquí que el valor del terreno es de 526,000 pesos y de la construcción es de 760,850. La fecha de adquisición fue el 20 de mayo del 2011 y la fecha que se está enajenando es el 15 de enero del año 2021. Han transcurrido desde ese año, desde el año de 2011 hasta enero del 21, han transcurrido 9 años completos. Recordemos que debemos de tomar en cuenta cuántos años completos han transcurrido desde que lo compramos hasta que lo vamos a enajenar. Otros datos es que tiene gastos notariales por escrituración cuando lo adquirió, es decir, en esta misma fecha, en mayo del 2011. Tuvo adiciones y mejoras el bien inmueble por un importe de 35,000 pesos, los cuales se llevaron a cabo el 15 de abril del año del 2018. Tiene deducciones personales. Esto le va a servir para su declaración anual. En este caso, las deducciones personales que tiene, se trata de una prima de seguros de gastos médicos que pagó el contribuyente y lo pagó con tarjeta y tiene todos los requisitos fiscales que se necesitan para ello. Bien, esos Profe, son tengo una duda. los datos que nosotros tenemos para desarrollar el caso. Bien, esos son los datos que nosotros vamos a tomar en cuenta para desarrollar nuestro caso práctico. Vamos a ver primero lo que es el pago provisional. ¿Cómo vamos a determinar nosotros el pago provisional? Para eso, primero que nada, debemos de determinar cuánto está exento, porque acabamos de comentar que en la ley nos especifica que hay una parte exenta. La exención es de 700,000 UDIs. Si nosotros buscamos cuánto vale la UDI a la fecha de la enajenación, que es 15 de enero del año del 2021, tenemos que la UDI tiene un valor de 6.623676 a esa fecha. Si multiplicamos los 700,000 las 700,000 UDIs por ese valor, nos da un monto exento en pesos de 4,636,536,20. Ese es el monto que está exento de esa operación.
Recordemos que nosotros lo estamos, o la persona lo está vendiendo, aquí tenemos, en un precio de 5.927.000 pesos. Entonces, si nosotros a esos 5.927.000 restamos la parte exenta, la parte grabada pues es 1.290.766.80. Esa es la parte que va a estar grabado para estos efectos. Bueno, entonces acabamos nosotros de determinar la parte grabada, pero sin embargo recordemos que vamos a tener deducciones para los efectos de determinar nuestra utilidad, la ganancia, la enajenación del inmueble. Vamos a tener deducciones. Entonces la ley nos dice que cuando tengamos nosotros una parte exenta, no podemos tener todas las deducciones, sino que las deducciones van a tener una parte proporcional. Entonces, antes que nada, vamos a nosotros a determinar cuánto es la proporción de deducible. Y la vamos a detener de la siguiente manera. Al importe grabado, que en este caso es 1.290.766, lo vamos a dividir entre el precio de venta. Aquí está. El precio de venta es de 5.927.340. Entonces nos da una proporción deducible de 0.2177. ¿Eso para qué nos va a servir? Para que vamos a determinar posteriormente todas las deducciones a que tenemos derecho y solamente las vamos a poder deducir en esa proporción. Bien, ese sería entonces nuestra proporción de deducible. Vamos a determinar cuáles son mis importes que yo voy a deducir. Vamos a iniciar primero con lo que es el costo de construcción. ¿Cuánto es lo que yo voy a deducir de ese costo de construcción? ¿Cómo lo vamos a hacer? Recordemos que el costo de adquisición del inmueble es de 1.287.000 y que está dividido terreno por 526.000 y construcción de 760.850. Procedemos entonces con la construcción. La construcción nosotros la tenemos que disminuir a razón de un 3% anual desde la fecha en que se adquirió hasta la fecha en que se enajena. Entonces, esa parte vamos a determinar cuántos años son y determinamos que fueron 9 años. 9 años, entonces es el 27%. 760.850, restamos el 27%, nos da un valor de 205.429.50. Entonces 760.850 menos 250.000 nos queda un costo de construcción de 555.420 pesos. Ok, entonces ahí tenemos nosotros ya nuestro costo de construcción. Ahora lo que resta es actualizarlo. Para actualizarlo, nosotros vamos a dividir el índice de precio del mes anterior a la venta, lo estamos vendiendo en enero del 2021. El mes anterior es diciembre del 2020, entre el mes de fecha de adquisición y nos da un factor de 1.4538. Ok, entonces mi costo de construcción resultante, que fueron los 555.000, que ya quedó en la sección anterior, lo multiplicamos por ese factor y nos da un valor de 807.470 pesos. Ese es nuestro costo actualizado de construcción, lo que nosotros vamos a deducir. Hacemos lo propio con el terreno. El terreno tiene un costo de 526.900. El factor que vamos a utilizar pues es el mismo, ¿no? Porque tienen la misma fecha de adquisición. Entonces multiplicamos el valor del terreno y nos da un costo actualizado del terreno de 766.007 pesos.
Ahí tendríamos ya lo que vamos a deducir de terreno y de construcción. ¿Qué nos falta? Vamos a actualizar entonces las adiciones y mejoras. Procedemos de la misma manera. Esas fueron llevadas a cabo 35,000 pesos en abril del 2018. Para la fecha en que lo vamos a vender, han transcurrido 2 años completos. Igual se toman años completos, entonces la vamos a disminuir a razón de un 3% por cada año, es un 6%. 35,000 por el 6% son 2,100 pesos. Disminuimos 2,100 pesos y nos queda un costo resultante de las adiciones de 32,900. Procedemos a actualizarlo. Lo actualizamos mediante los índices de precio, que sería mes anterior al de la venta, que es diciembre del 2020, entre la fecha en la cual yo llevé a cabo mis adiciones y mejoras, y nos da un factor de 1.1020. Ese es el factor. Entonces, multiplicamos los 32,900 por ese factor y nos queda un costo resultante de las adiciones y mejoras por un importe de 36,255.80. Hicimos en este momento entonces el importe de las adiciones y mejoras. Eso es lo que vamos a deducir. Entonces, continuando con el caso, lo que nos queda son los gastos notariales que yo tengo desde que los adquirí. Y tenemos como dato ahí que se pagaron 92,000 pesos el día 20 de mayo del 2011. Procedemos con esos 92,000 pesos a actualizarlos. El factor sigue siendo el mismo procedimiento. Mes anterior al de la venta, entre la fecha en la cual llevé a cabo la erogación de esos gastos, que fue en mayo del 2011. Tenemos un factor de 1.4538. Entonces multiplicamos nosotros los gastos de 92,000 pesos que tengo por el factor y nos da un gasto a deducir de 133,749.60. Ese es el importe que yo voy a deducir de los gastos notariales. ¿Cuánto vamos a deducir en total? Entonces nosotros vamos a hacer un resumen. Tenemos el costo de construcción ya actualizado de 807,000. El del terreno de 766, el costo actualizado de adiciones y mejoras por 36,000 y 133,749 lo de los gastos notariales. En total, esos 4 conceptos que son los que vamos a deducir son 1,743,482.94. Pero como comentamos anteriormente, no los puedo deducir todo, ¿sí? Porque como la casa que yo estoy enajenando tiene una parte exenta, solamente la voy a deducir en una proporción. Y recordemos que la proporción la determinamos entre el importe acumulable y la fecha de, el importe acumulable, perdón, y el importe en la cual lo estoy yo vendiendo, que nos dio ese factor de 0.2177. Entonces multiplicamos el 1,743,000 por ese factor y nos da 379,556.24. Ese es el importe que yo tengo solamente derecho a deducir. Haciendo una operación para determinar ya la ganancia total, entonces vamos a decir el ingreso por enajenación. Le resto el importe exento, me va a dar el importe grabado por enajenación, ¿no? Que es 1,290,766. Ese es el importe ya que está grabado. A esa cantidad le puedo restar las deducciones, que solamente son 379, y de esa manera obtengo yo la ganancia por enajenación. La ganancia por la cual va a estar sujeta a impuestos. Ese es el importe que me va a causar impuestos, los 911,210 pesos. Ahora procedemos entonces a hacer el cálculo del pago provisional.
El pago provisional, vamos a dividir la ganancia por enajenación entre el número de años que hayan transcurrido desde la fecha en que yo lo adquirí hasta la fecha en que yo lo enajené. Y eso me va a dar la ganancia acumulable, que son 100, en este caso, entre 9. Y recordemos que aquí hay un tope de 20 años. Como son 9 años, pues no hay ningún problema. Si fueran más de 20 años, lo debo de dividir máximo solamente entre 20. En este caso, que son 9, nos dio un importe de 101,245. Ese importe llamamos nosotros ganancia acumulable. A esa ganancia acumulable le aplico la tarifa. Hay una tarifa especial que es para enajenación de inmuebles. Le aplico la tarifa y me da un importe de ISR de ingresos acumulables de 7,727,83. Para determinar el impuesto al cual estoy sujeto, lo debo multiplicar nuevamente por el importe en el cual lo dividí, en el cual dividí la ganancia, que es otra vez 9. Entonces, 7,727 por 9 me da 69,550. Este es el impuesto que el notario me debe de retener, es decir, yo lo debo de pagar ahí en la notaría para que el notario posteriormente lo entere a Hacienda. Solamente que está dividido en dos partes. Una parte se paga al Estado, en este caso en el Estado de Veracruz, pagamos el 5% sobre la ganancia. La ganancia son 911,000 pesos, 911,210. Por el 5% nos da una ganancia de 45,560. Perdón, nos da un impuesto para el Estado de 45,560. Y la diferencia para llegar a los 69,550 son 23,989. Eso es lo que vamos a pagar nosotros a la federación. Pero repito, el importe total te lo retiene, lo debes de pagar ahí en la notaría. Ya el notario se encarga de hacer la distribución para cada uno de las. Bueno, entonces ese ya es el impuesto que tenemos nosotros en pagos provisionales. Vamos a continuar entonces. Cuando termine el año, tenemos que presentar nuestra declaración anual al mes de abril del siguiente año. Y entonces en nuestra declaración anual tenemos que determinar un impuesto. Aquí lo vamos a hacer de esta manera, en este esquema, haciendo un resumen de todo. Ingresos por enajenación, tenemos que son 5,927,340. De esos están exentos los 700,000 UDIs que ya quedamos, que da un importe de 4,636,000. A eso nosotros le tenemos que restar las deducciones autorizadas, 379,556, que ya quedó como se determinó, y nos da una ganancia de 911,210,56. Para efectos de pagar nuestro impuesto anual, lo vamos a pagar de dos maneras. Una parte que le vamos a llamar ingresos acumulables, eso lo vamos a determinar dividiendo la ganancia entre 9 y nos da el importe del ingreso acumulable. La diferencia de entre los 911 menos los 101,000 pesos le vamos a llamar nosotros ingresos no acumulables, que también van a pagar un impuesto, pero lo van a pagar mediante una tasa. Ahorita vemos, enseguida vamos a ver cómo se determina esa tasa. Vamos a calcular el impuesto primero que nada de los ingresos acumulables. Aquí cabe recordar que si nosotros tenemos otros ingresos, aquí los debemos de sumar. Es decir, si la persona de repente tuviera sueldos, honorarios, arrendamientos, etcétera, tendría que sumar a todos los ingresos que tenga en el ejercicio. En este caso no tuvo otro ingreso, entonces el total de ingresos siguen siendo lo mismo.
Pero resulta que tuvo deducciones personales de 7,500, que recordemos que fue una prima por seguros de gastos médicos, y entonces tenemos que restarlos. 7,500 y mi base de impuesto disminuye y se queda en 93,745. A esa cantidad le aplico la tarifa, pero ya ahora la que le voy a aplicar es la tarifa anual, ¿sí? La tarifa del año del que se trate, en este caso del año del 2021. Aplico mi tarifa y me da un impuesto de 6,911,83. Ese es el impuesto sobre los ingresos acumulables. Vamos a determinar el impuesto sobre los ingresos no acumulables por los 809,964, por este importe. ¿Cómo lo determinamos? Tenemos que determinar una tasa y aquí nada más hay que tener cuidado que en la tasa debemos de recalcular el impuesto, pero sin considerar deducciones personales que sean de las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 93. Las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 93 te hablan de gastos médicos, gastos funerales y donativos. Esas son las tres fracciones. Pero resulta que el seguro de gastos médicos está como en la fracción sexta. Entonces, ese sí se permite que lo pueda yo restar. Entonces va a quedar igual, ¿no? A los 100, calculo la tasa y a los 101,245 le resto los 7,500, me quedan 93, por lo tanto me da un impuesto igual. ¿Cómo voy a determinar en este caso la tasa? Pues voy a determinarla sobre esa. Ok, entonces aquí calculamos nosotros la tasa de impuestos y en este caso, como se trata de seguro de gastos médicos, que están en el artículo 151, que están las deducciones personales, sí lo restamos. Pero ahí en el artículo 120, en la fracción 3, nos dice que sí puedo restar las deducciones personales, excepto tratándose de fracciones 1, 2 y 3. 1, honorarios médicos. 2, lo que son gastos funerales. Y 3, lo que son donativos. Recalcando que esas deducciones personales se encuentran entonces en el artículo 151. A los 6,911, nosotros lo vamos a dividir entre la base para el cual sirvió para determinarlo, que fueron los 93,000 pesos, en este caso, nos da un factor o una tasa de impuesto de 0.0737. Si nosotros lo queremos expresar en porcentajes, es 7.37%. Multiplico entonces mi ingreso no acumulable, los 809,000 pesos, por ese 7.37% y nos da un impuesto de 59,694. Entonces, sumo las tres cantidades, que es el ISR de ingresos acumulables, el ISR de ingresos no acumulables, los 59,000, y en total tengo un impuesto causado de 66,606 pesos. Hay un ISR retenido, el que nos retuvo el notario de 23,989 y el 5% que también pagamos nosotros al Estado. Entonces, el total de que yo voy a acreditar son los 23 más los 45. Entonces digo 66,000 menos 23,000 menos 45,000. En este caso tengo un saldo a favor de 2,944 pesos. Prácticamente ese es mi resultado final. Entonces, el que yo ya tengo en la declaración anual. Aquí habría que hacer el cálculo probablemente sin las deducciones personales, pero prácticamente las deducciones personales son las que nos están causando que haya un saldo a favor. Entonces, de esa manera determinamos nosotros el pago provisional
y la declaración anual de una persona que enajena un bien inmueble, el cual le sirvió como casa habitación.